En este nuevo video vamos a mirar el concepto de triggers. Dentro de la programación de bases de datos relacionales existen tres tipos de programas: los procedimientos almacenados, las funciones de usuario y los triggers. En videos anteriores ya habíamos mencionado qué era un procedimiento almacenado y qué era una función de usuario. Vamos a mirar este tercer tipo de programas, que son los triggers, a qué se refieren. Siguiendo con la base de datos del centro veterinario, vamos a crear una nueva tabla que es para registrar las facturas que se vayan creando. Simplemente para saber el número y la fecha de la factura registrada, qué usuario la registró o la grabó y la fecha de dicho registro. Vamos a crear dicha tabla en la base de datos de Mundo Animal. Obviamente esta tabla en este momento está vacía y vamos a crear un trigger muy sencillo a través de este código. Vamos a ejecutar la creación del trigger. En este momento el trigger llamado registrar factura ha quedado grabado. Les propongo que primero miremos cómo o qué efectos tiene un trigger para que después entremos a detallar en la lógica y en cada una de las instrucciones del trigger. Bien, nosotros tenemos por otro lado un procedimiento almacenado que lo que hace es grabar o facturar un producto del centro veterinario, un producto vendido dentro del centro veterinario. Dentro de la lógica de ese procedimiento almacenado está insertar en la tabla factura productos, que es la tabla oficial donde se graban todas las facturas, la factura que se está generando. Vamos a ejecutar este procedimiento almacenado para que generemos una nueva factura. Tengamos en cuenta que en este momento la tabla registro factura, que fue la que acabamos de crear, está totalmente vacía. Vamos a ejecutar el procedimiento almacenado para que facturemos un producto. Aquí tenemos los productos del centro veterinario. Y vemos, por ejemplo, que el producto con código 30 tiene 200 unidades. Vamos a ejecutar el procedimiento almacenado para facturar de ese producto 30. Vamos a facturar 50 unidades. Ejecutamos y vemos que se ejecuta correctamente el procedimiento. 3 filas afectadas. Cuando vamos a mirar el inventario del producto 30, vemos que ya no está en 200 sino en 150, como corresponde porque acabamos de facturar 50, y que la tabla registro factura que estaba vacía, vamos a mirar cómo se encuentra. Recuerden que esta tabla la creamos al principio de este video y miren que aparece ya un registro donde dice que se generó el número de factura número 5 el 9 de noviembre del 2021, o sea hoy, que el usuario que generó esa factura es DBO y que la fecha de registro es esta. ¿De acuerdo? Como podemos mirar, dentro del trigger, en la lógica hay una inserción a esa tabla, lo cual significa que cuando nosotros ejecutamos el procedimiento almacenado, sin darnos cuenta, se ejecutó el trigger. Es decir, que el trigger es un programa que se ejecuta automáticamente cuando un evento
para el cual está programado ejecutarse sucede en la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, primera característica de un trigger es un programa que yo no lo ejecuto directamente, sino que se ejecuta automáticamente, digámoslo así, por detrás de bambalinas, por detrás de la cortina. Ahora miremos el por qué se ejecutó el trigger. Miren, se creó el trigger llamado registrar factura, se puede llamar como sea, y aquí está el evento que hace que el trigger se dispare. Ese evento dice que el trigger se va a disparar después de hacer un insert a la tabla factura productos. Es decir, cuando en esta base de datos se haga un insert, se inserte una nueva tupla a la tabla factura productos, automáticamente se va a disparar o se va a ejecutar la lógica de este trigger. Y como podemos recordar, dentro de la lógica del procedimiento almacenado que ejecutamos, está un insert a la tabla factura productos. Por eso, cuando nosotros ejecutamos el procedimiento almacenado, por detrás, cuando él ejecuta esta instrucción, automáticamente dispara la ejecución de este trigger. Reitero, porque aquí es donde se dice cuál es el evento que lo va a disparar. Miremos en detalle cada una de las instrucciones del trigger. Se declaran dos variables. Me voy a saltar acá. Y la última instrucción es insertar en la tabla registro factura el número de factura insertada, la fecha de la factura, el usuario que generó o disparó el trigger, es decir, el que generó la factura, y la fecha y hora del sistema. Por eso miren que está apareciendo eso en la tabla registro factura. Ahora miremos con más detalle esta instrucción. Ustedes están viendo que aquí le estoy haciendo un select a la tabla inserted. Ustedes podrán pensar, ¿y esa tabla inserted de dónde salió? No existe en la base de datos. Es más, si yo le digo aquí select asterisco from inserted, me va a sacar un error, me va a decir que esa tabla no existe. Objeto inválido de nombre inserted, eso no existe. ¿Qué sucede? En las lógicas de los triggers existen dos tablas temporales. Una de esas tablas temporales se llama inserted. ¿Y qué es lo que pasa? Que en los triggers after insert, el registro que se insertó, en este caso, en esta tabla, y que fue la que disparó el trigger, se inserta o se graba temporalmente en la tabla inserted. Es decir, que en los triggers after insert, en la tabla inserted está temporalmente grabado el registro que se insertó y que dio lugar a la ejecución del trigger. La tabla inserted va a tener la misma estructura de la tabla factura productos, de esta tabla que fue la que disparó el trigger. Es decir, que esta tabla inserted tiene número, fecha, total bruto, IVA y total neto. De tal manera de que yo de la tabla inserted puedo seleccionar los campos que necesite acerca de esa factura. En este caso solamente necesito el número de la factura, número, y la fecha. Y la estoy metiendo a estas dos variables para poderlas grabar en la nueva tabla. Entonces, la tabla inserted es una tabla temporal que solo existe en la lógica
de los triggers. Ojo con eso, solo en la lógica de los triggers, no en la lógica de los procedimientos, ni en la lógica de las funciones, ni mucho menos interactivamente, solo en la lógica de los triggers, y que almacena temporalmente el registro insertado que disparó la lógica del trigger o que disparó la ejecución, perdón, del trigger. Entonces es muy importante entender eso. Ante los triggers after insert tenemos aquí una tabla que nos permite recuperar o tener a la mano el registro insertado sobre esta tabla. Y la tabla inserte tendrá exactamente la misma estructura, con los mismos campos y con los mismos nombres de campos de la tabla que hay acá en la declaración del evento. En este caso hemos mirado el disparo de la ejecución de un trigger ante un evento after insert sobre una tabla. En unos videos posteriores vamos a mirar otros dos tipos de eventos que pueden disparar un trigger.